El 30 de septiembre de 1999, en una de las instalaciones nucleares en Japón, ocurrió algo devastador. No fue una explosión. Tampoco hubo fuego. Solo un destello azul silencioso y mortal. Y solo era cuestión de segundos, para que una cantidad de radiación masiva fuera liberada, afectando a varios trabajadores. Pero solo uno de ellos, recibiría la mayor dosis de radiación registrada en un ser humano. En el pequeño pueblo japonés de Tokaimura, operaba una empresa llamada HIKO, dedicada al procedimiento del combustible nuclear. El trabajo en estas instalaciones requería precisión absoluta, y seguir protocolos estrictos sin cometer errores. Entre los trabajadores que realizaban estas tareas se encontraba un técnico de 35 años llamado Isashi Ouchi. Antes de convertirse en el centro de uno de los accidentes nucleares más reconocido del mundo, Isashi Ouchi simplemente era un trabajador más. Había nacido en Japón y llevaba una vida tranquila, lejos de la atención pública. Reconocido por ser una persona responsable, dedicada a su trabajo, y acostumbrado a seguir rutinas estrictas. Como muchos otros trabajadores en la industria nuclear japonesa, su labor consistía en manejar materiales peligrosos, algo que requería disciplina y precisión todos los días. Trabajaba para la empresa HIKO, en la instalación ubicada en Tokaimura. Tenía 35 años en el momento del accidente. Para él, aquella mañana del 30 de septiembre de 1999 parecía un día normal. Una jornada más de trabajo. Una tarea más que completar. Nadie indicaba que en cuestión de minutos el caos se desataría. Estos tres trabajadores estaban preparando combustible nuclear para un reactor experimental. Isashi Ouchi, Masato Shinohara, Yukata Yokokawa. Su tarea consistía en mezclar uranio con otros compuestos, pero el método que usaron no era el autorizado. Para no hacer el trabajo más largo decidieron saltarse el procedimiento oficial. Pero estos al vertir demasiado uranio, mucho más de lo que el tanque podía soportar de forma segura, provocando una reacción nuclear crítica. Un destello azul iluminó toda la habitación. Era radiación liberándose de forma instantánea. Y en este momento, Isashi se encontraba justo al frente del tanque, recibiendo la mayor cantidad de radiación posible. Sus compañeros también resultaron afectados, pero en menor grado. Radiación invisible penetraba sus cuerpos en segundos. Y esto marcaría el inicio de uno de los casos médicos más extremos jamás registrados. Los especialistas calcularon que Isashi Ouchi había recibido aproximadamente 17 sieverts de radiación. Para entender la gravedad de esto, una dosis de 1 sieverts ya puede causar síntomas graves. Entre 4 y 5 sieverts la mayoría de las personas no sobreviven. Pero 17 sieverts es una cantidad imposible de sobrevivir. Isashi recibió más sieverts que los bomberos que acudieron a ayudar en Chernobyl. 17 sieverts, la radiación no solo afecta a la piel, sino destruye el ADN dentro de las células. Sin ADN funcional, el cuerpo pierde su capacidad de regenerarse. ¿Cómo no recuperar tejido, y no producir nuevas células? Y sin células nuevas, el cuerpo comienza a fallar lentamente. Tras el accidente, Isashi Ouchi fue trasladado a un hospital especializado. Los médicos sabían que estaban frente a un caso extremadamente grave. Pero, aún así decidieron intentar salvarlo. Durante los primeros días, realizaron múltiples tratamientos. Entre ellos, transfusiones de sangre, y procedimientos experimentales. Incluso intentaron trasplante de células madre. Era un intento desesperado por ayudar a su cuerpo a regenerarse. Pero el daño causado por la radiación era demasiado severo. Su sistema inmunológico dejó de funcionar. Las infecciones comenzaron a aparecer. Y mientras días pasaban su condición empeoraba. Durante varias semanas, el tratamiento continuó. Pero el cuerpo humano tiene límites. Y los de Isashi Ouchi habían sido superados. La radiación no mata de inmediato. A veces, destruye lentamente. Durante 83 días, Isashi Ouchi permaneció hospitalizado. Fue una lucha constante, tanto para él, como para los médicos que intentaban salvarlo. Cada día era una batalla contra el daño interno causado por la radiación. Pero el daño era irreversible. El cuerpo ya no podía recuperarse. Pero el daño causado por la radiación era profundo. El caso comenzó a atraer la atención de especialistas de todo Japón. Nunca antes habían tratado a una persona con una exposición tan extrema de radiación. Cada procedimiento realizado, era también un intento por entender mejor los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Finalmente, después de semanas de lucha constante, su condición alcanzó un punto crítico.
El cuerpo ya no podía continuar resistiendo. Y el desenlace se volvió inevitable. El 21 de diciembre de 1999, después de 83 días de tratamiento intensivo, Hisashi Ouchi falleció. A la edad de 35 años, marcando el fin de uno de los casos médicos más extremos jamás registrados. Tras la muerte de Hisashi Ouchi, las autoridades japonesas iniciaron una investigación exhaustiva para entender cómo había ocurrido un accidente de tal magnitud. La empresa HICO, responsable de la planta donde ocurrió el accidente, había permitido prácticas inseguras durante años. Los investigadores descubrieron que algunos trabajadores habían sido entrenados para utilizar métodos no autorizados, con el objetivo de ahorrar tiempo en el proceso de producción. Estos métodos ignoraban los protocolos de seguridad establecidos para el manejo de materiales nucleares. También descubrieron que la supervisión dentro de la empresa era insuficiente. Las normas no siempre las seguían. Y en un entorno tan peligroso como una instalación nuclear, ignorar una regla puede tener consecuencias devastadoras. La licencia de operación de HICO fue retirada. La empresa fue obligada a detener sus actividades. Y eventualmente dejó de operar. Además, varios directivos y responsables de la empresa enfrentaron cargos legales por negligencia, cambiando las normas de seguridad en trabajos nucleares en Japón.